Ahora vamos a ver múltiples variables aleatorias. En principio, más de una variable aleatoria son dos variables aleatorias. Vamos a ver dos variables aleatorias. ¿Listo? Cuando tenemos dos variables aleatorias, por supuesto, estamos hablando exactamente del contexto que conocemos. Hay un espacio de probabilidad con su espacio muestral. Hay una función que a cada elemento del espacio muestral le asigna un número real, tal que a estos conjuntos, los omegas que pertenecen a omega, tales que al evaluar la función determinística en ese valor particular de omega, obtenemos un número menor o igual a x, es medible para cualquier x real. Eso hace que esa función sea una variable aleatoria, en el término de lo que hemos dicho. Cuando hago el experimento aleatorio y evalúo la función, el número que obtengo, si incluyo dentro del proceso el experimento aleatorio, es un número impredecible, es una variable aleatoria. Pero la variable aleatoria es una función determinística del espacio muestral en los reales. Y estos subconjuntos deben ser medibles. Así que si yo tengo otra variable aleatoria y de omega en los reales, tal que los omegas que pertenecen a omega tales que y de omega sea menor o igual a y, siempre será un conjunto medible para cualquier y real. Entonces tengo dos variables aleatorias, perfecto. Y puedo aplicar dos veces la teoría de una variable aleatoria. Pero hay una condición particular. ¿Será que los valores conjuntos, cuando yo considero conjuntos de Borel aquí y conjuntos de Borel aquí, pues eso siempre acabará siendo de este tipo, ¿cierto? Aquí cerrado, aquí abierto y aquí abierto. Serán conjuntos de ese tipo. Pues bien, la pregunta es, ¿será que aplicar dos veces la teoría de una función, de una variable aleatoria será suficiente? ¿Qué pasa si el espacio en donde pueden tomar valores conjuntos es este? ¿O es este? Entonces ciertamente no va a ser tan simple. Aquí vamos a necesitar considerar lo siguiente. Está mi espacio muestral, hago mi experimento, obtengo un omega sub 0, evalúo x de omega sub 0 y eso me da un valor real x sub 0, evalúo y de omega sub 0 y eso me da un valor real y sub 0, y entonces como resultado del experimento aleatorio y evaluación de las dos funciones voy a obtener un vector bidimensional x0, y0. Entonces los campos sigmas de Borel, que es como a través de la función x yo resuelvo aquí otro espacio de probabilidad en donde está fx de x, ¿cierto? Pero también a través de y obtengo otro espacio de probabilidad que son los conjuntos de Borel, pero con fy de y, la función de distribución acumulativa, que es las probabilidades de estos conjuntos, ese es fy de y ese es fx de x, es la probabilidad de este conjunto, ¿cierto? Esas probabilidades me definen otro espacio de probabilidad. Pero ahora cuando tengo las dos variables conjuntas, estoy trabajando sobre una realidad diferente, estoy obteniendo un punto del plano. Yo necesito R cuadrado cuando obtengo las dos variables, porque las distribuciones pueden ocupar regiones muy distintas del plano. Y entonces necesito una función de distribución acumulativa conjunta que se encargue de la probabilidad, que me defina la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a x y la variable aleatoria y sea menor o igual a y. Este coma entre dos operaciones lógicas, fíjense que estas son dos operaciones lógicas, en realidad se refiere a la intersección de dos eventos en el espacio original. Los omegas se parecen a omega tales que x de omega sea menor o igual a x, intersectado con los omegas se parecen a omega tales que y de omega sea menor o igual a y. Pero eso lo vamos a expresar así. Y la probabilidad de este evento es la función de distribución acumulativa conjunta. O sea que necesito algún campo sigma apropiado. Eso vamos a hablar en los siguientes minuticos, y es el campo sigma de Borel de R cuadrado, porque ahora mi espacio muestral de la transformación que las dos variables aleatorias logran sobre mi espacio de probabilidad original es R cruz R, el producto cartesiano de los reales por los reales. Y lo que voy a obtener entonces respecto a esa transformación de allá
es que a través de las variables aleatorias x y y voy a obtener un nuevo espacio de probabilidad que es el plano cartesiano, el conjunto de Borel del plano cartesiano y la función de distribución acumulativa conjunta. Este es otro espacio de probabilidad que no es suficiente con describir este y este, porque ellas por su parte van a definir conjuntos de Borel sobre los reales, pero el producto cartesiano de esos productos de Borel, de esos conjuntos de Borel no va a ser suficiente. A lo mejor hay dependencias entre x y y que hace que haya otras regiones distintas, y esas regiones distintas deberán ser medibles. Entonces necesitamos el conjunto de Borel del plano para poder determinar el nuevo espacio de probabilidad en el que vamos a transformar el espacio original, ¿cierto? Después lo haremos para Rn, y podrían ser inclusive R infinito, una secuencia infinita de variables aleatorias. Entonces, lo que vamos a definir ahora es el conjunto de Borel de los reales. De los reales no, el conjunto de Borel del plano real, del plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, fijémonos bien cuál es nuestro contexto para notar de qué se trata. Mi espacio de probabilidad original. Habíamos definido el concepto de variable aleatoria. Estas son dos variables porque estos conjuntos son medibles con cada una en este espacio, que son definidos por cada una de las variables. Listo. Eso me daba los conjuntos de Borel, que eran las secuencias de menos infinito a x y de menos infinito a y, cerrado a la derecha, abierto a la izquierda. Pero ahora que tengo las dos conjuntas, puedo pensar en regiones mucho más complejas que solo los rectángulos que me darían esas construcciones. Entonces voy a definémoslo acá de una vez, el conjunto de Borel de R cuadrado. Y por supuesto, si el conjunto de Borel de los reales es el mínimo campo sigma que incluye a estos intervalos de menos infinito a x, todos los que son menores o iguales a x es este intervalo, y el conjunto de Borel de los reales es el mínimo campo sigma que incluye a estos, ahora vamos a decir lo siguiente: este es el mínimo campo sigma, o sea, es el conjunto de subconjuntos del plano que incluye a todos estos conjuntos, los ABs que pertenecen a R2, tales que A es menor o igual a X y B es menor o igual a Y para todo XY real. Ese es el mínimo campo sigma que incluye estos eventos. Aquí dame un Y, aquí dame un X. Coge todos los puntos x, y, a, b, tales que a sea menor o igual a x, es este intervalo, semiabierto, semi-infinito a la izquierda, cerrado, finito a la derecha. Y es este intervalo. O sea, estamos hablando de esta región. Cerrada. Estas líneas continuas quiere decir que son cerradas. Estamos hablando de esto. Es el mínimo campo sigma que incluye a estos semiplanos. Semi-infinitos a la izquierda, semi-infinitos a la derecha y abiertos, cerrados a la derecha, semi-infinitos a la izquierda, semi-infinitos abajo, cerrados arriba, cerrados a la derecha. Esos son los conjuntos con los cuales voy a cerrarlo para los complementos, cerrarlo para las uniones contables y ver qué conjuntos me salen. Los conjuntos que salgan son los que puedo medir con dos variables aleatorias conjuntas. Los conjuntos que no pueda expresar dentro del campo sigma de Borel no van a ser medibles y no van a ser de interés para nuestro modelo probabilístico. Pero como vimos con los conjuntos de Vitali, esos son conjuntos raros, ¿cierto? Vamos a ver cuáles conjuntos puedo yo tener en cuenta entonces para medirles su probabilidad cuando tengo dos variables aleatorias. Y es bien simple, es considerar las uniones y las intersecciones, los complementos de estos semiplanos, semi-infinitos, semicerrados. Semi-infinitos a la izquierda, semi-infinitos abajo, cerrados a la derecha, cerrados arriba. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son esas posibles conjuntos. Primero, por definición, estos. De ahí para allá. Esto es X, esto es Y. Entonces, vamos a llamarle esto la clase de interés. Es la clase de subconjuntos con los que vamos a cerrar para los complementos y para las uniones contables para construir el campo sigma. Entonces, a este le vamos a llamar A de XY. Y ya sabemos qué es. Son todos los puntos del plano
tales que pertenecen a R2 son del plano, tales que A es menor o igual a X y B es menor o igual a Y. ¿Listo? Eso es por definición. Esa es la clase de conjuntos con la que construimos el campo sigma de Borel. Y veamos qué podemos construir. Por ejemplo, podemos construir cintas horizontales. Por ejemplo, que aquí esté X, aquí esté Y0 y aquí esté Y1. Entonces, ¿qué es una cinta horizontal? Una franja horizontal, digámosle, franja horizontal en X, en Y0 y en Y1. ¿Qué será? Fijémonos que está el semiplano infinito del tipo de arriba, que es A de X, Y1. Pero le estamos quitando ahora todo este pedazo de plano. O sea, lo estamos intersectando con el complemento de A de X, Y0. ¿Cierto? A todo este plano le estamos quitando todo este plano y me está quedando esa franja horizontal. Entonces yo puedo hacer franjas horizontales. Y es más, si yo cojo este Y0 y lo voy subiendo, 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 tanto como quiera, voy a tener una línea horizontal. Digamos aquí, en X, Y. De ahí hasta el infinito una línea horizontal. ¿Qué es esa línea horizontal en X, Y? Pues fíjense, estoy intersectando muchas franjas horizontales, infinitas franjas horizontales. Es el límite cuando esta se hace muy angosta, pero el límite de una secuencia de conjuntos decreciente, ¿recuerdan? El límite de una secuencia de conjuntos decreciente es la intersección de todos ellos. Tengan bien presente todo lo que estudiamos de teoría de conjuntos. Aquí estamos hablando de la intersección desde n igual 1 hasta infinito. Y entonces vamos a coger franjas horizontales cada vez más y más y más y más pequeñas. Por ejemplo, una que vaya desde X a Y menos 1 sobre N a Y. Entonces vamos de Y menos 1 a Y, de Y menos 1 medio a Y y la intersecto, de Y menos 1 tercio a Y y las intersecto, de Y menos 1 quinto a Y y las intersecto, y la intersección de todas ellas me da una línea horizontal. Ese es otro conjunto de Borel. Otro conjunto de Borel es, por ejemplo, las franjas verticales. Como de costumbre, cerradas arriba, cerradas a la derecha, abiertas a la izquierda y abiertas e infinitas abajo, ¿cierto? Entonces, si aquí pongo X0, si aquí pongo X1 y esta altura es Y, tendré entonces una franja vertical de X0, X1, Y. ¿Qué es esa franja vertical? Fíjense que es el semiplano completo A de X1Y y le estoy quitando el semiplano completo hasta X0, lo estoy intersectando con el complemento de A de X0Y y eso me da una franja vertical, ¿cierto? Y claro, este X0 lo puedo acercar hacia X1 tanto como quiera, o sea que puedo tener líneas verticales, una línea vertical en XY. Pues es sencillamente coger esta franja vertical y hacerla más angosta, más angosta, más angosta, más angosta, y tomar el límite cuando esa anchura tiende a 0. Pero recuerden, cuando hablamos de conjuntos, de teoría de conjuntos, el límite de una secuencia decreciente es la intersección de todas ellas. Estamos hablando de la intersección desde 1 hasta infinito de la franja vertical asociada con los puntos x menos 1 sobre n, x, y. Entonces, cuando n valga 1 es x menos 1, x menos 1 medio, x menos 1 tercio, x menos 1 cuarto, lo voy pegando, lo voy pegando, lo voy pegando, y en el infinito, que este es el límite, cuando tiendo al infinito, tengo una línea vertical. Entonces, fíjense, franjas verticales, líneas verticales, franjas horizontales, líneas horizontales, semiplanos, puedo tener rectángulos. Hagamos aquí el rectángulo 6. Hagamos un rectángulo, como de costumbre, aquí cerrado, aquí abierto. Digamos que esto es X0, que este es X1, que este aquí es Y0, que este aquí es Y1. ¿Qué tengo ahí? Lo puedo poner como franjas verticales, como franjas horizontales, lo puedo poner como semiplano. Pongámoslo, por ejemplo, como franjas verticales. Entonces tengo esta franja vertical, que está a la altura Y, como están X0, X1, Y1, y la voy a intersectar con el complemento de esta franja vertical, X0, X1, Y0. O sea, le quito toda esta franja de acá.
Eso me da entonces un rectángulo. Digamos que este es el rectángulo de x0, x1, y0, y1. Es igual a este. ¿Cierto? Fíjense qué interesante, podemos hacer muchas cosas chéveres. De hecho, queda claro, podemos fácilmente poner un punto. Un punto. Como un punto es un conjunto de Borel, o sea, todos estos son conjuntos de Borel. Una línea horizontal es un conjunto de Borel. Una franja vertical, una franja horizontal es un conjunto de Borel. Una línea horizontal es un conjunto de Borel. Un semiplano, eso es un conjunto de Borel. Un rectángulo es un conjunto de Borel. Y un punto aislado, pues miren, nuevamente, consideremos el punto en XY, que es una cantidad infinita de rectángulos que uno está contenido dentro del otro. Entonces es una secuencia decreciente de rectángulos y el límite de una secuencia decreciente es la intersección de todos los conjuntos. Pongamos desde 1 hasta infinito y pongamos un rectángulo. El rectángulo que va, por ejemplo, desde x menos 1 sobre n hasta x y que va desde y menos 1 sobre n hasta y. Esa es una secuencia infinita de rectángulos y forman una secuencia decreciente. El límite de la secuencia decreciente es la intersección y el límite de estos rectángulos, pues estos rectángulos lo voy haciendo aquí a un medio, después a un tercio, después a un cuarto, después a un quinto, y cuando n valga 100.000 millones va a ser un rectángulo chiquito, y cuando n tienda a infinito va a ser un punto aislado. O sea que los puntos aislados del plano son conjuntos unitarios de Borel. Este es el conjunto unitario de Borel, un punto del plano. Mi experimento finalmente cuando obtenga las dos variables aleatorias va a ser un punto del plano. Eso es lo que me va a dar la realización del experimento, que son los conjuntos unitarios de Borel, los puntos del plano. Perfecto. Pero entonces con eso puedo construir muchas cosas. Por ejemplo, puedo hacer una línea vertical finita. Sencillamente cojamos esta e intersectémosla con el complemento de una línea que vaya hasta acá. O una línea horizontal finita. O puedo hacer muchas cosas más, muchas cosas más. Por ejemplo, ese será un conjunto de Borel del plano. Poder encontrar la probabilidad de que el punto que yo escoja al azar en mi plano caiga en esa región. Definitivamente sabemos que sí. ¿Y por qué este es un conjunto de Borel? Porque yo lo puedo poner como la unión de un conjunto infinito de conjuntos de Borel. Porque es un campo sigma y es cerrado para las uniones. Por ejemplo, si yo cojo esto y esto es un medio, pues fíjense que ahí tengo una aproximación muy burda. Es un rectángulo que va de 0 a un medio, ¿cierto? Y este va de, bueno, miren, esto es la raíz de 1 menos un medio al cuadrado. Este es este, y este va hasta 1. Este es este rectángulo, fíjense. Este es este rectángulo. De 0 a un medio. Perdón, y esto es, pues este es de 0 a 1, que boba. Y este es de 0 a 1, este es ese rectángulo. Y este otro rectángulo es unido con un rectángulo que va de un medio a 1, y acá de 0 a raíz de 1 menos un cuarto, a raíz de 3 cuartos. Esta es la raíz de 3 cuartos. ¿Cierto? Chévere. ¿Por qué? Porque si este es un semicírculo, entonces son los que están a igual distancia del origen. Entonces esto es por geometría cartesiana, geometría, de hecho, pitagórica, ¿cierto? Chévere. Eso es. Entonces, ahora si yo trazo estos 4 rectángulos, pues voy a estar más cerca. Y si divido en 8 rectángulos más cerca, y en 16 más cerca. O sea, ¿qué es el semicírculo otra vez? Este semicírculo de 0 a 1, de 0 a 1, y esto es de radio 1, va a ser la unión, ¿cierto? Bueno, pues de hecho todos estos se van intersectando y cada uno los contiene. Vamos a decir la intersección desde 1 hasta infinito. Desde 2 hasta infinito.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la intersección desde k igual 1 hasta n, por ejemplo, para empezar con este. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el rectángulo que va desde k menos 1 sobre n hasta k sobre n. Entonces ya dividí esto en rectangulitos, ¿cierto? Y aquí va desde 0 hasta la raíz de 1 menos, vamos al de arriba, o sea, a k menos 1 sobre n al cuadrado. ¿Listo? Eso es, ¿cierto? Entonces, aquí para n igual a 10, tenemos 10 rectangulitos de estos y tenemos la unión de todos esos rectangulitos. Pero después cuando n sea 20, tenemos todos estos divididos, y cuando n sea 200, los tenemos chiquitos. Y como esa secuencia es decreciente, la intersección de todos ellos es el límite. ¿Y el límite qué es? Es esta circunferencia. Este cuarto de circunferencia. Pues, si quiero el círculo completo, únele este, después únele este y después únele este. Y tenemos círculo completo, ¿cierto? O sea, esas son regiones de Borel. Son regiones de Borel. Es bien interesante. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de una línea diagonal? Por ejemplo, de 45 grados. Pues vaya de ¿qué tal este? Por ejemplo. Y tomen el límite de cuadrados cada vez más y más y más pequeños. Esa será una secuencia decreciente. Y el límite de una secuencia decreciente es la intersección de todos ellos, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la intersección, por ejemplo, esto va de 0 a 1 y de 0 a 1, por ejemplo. La intersección desde 1 igual 2 hasta infinito, por ejemplo, de la unión desde k igual 1 hasta n. Y entonces estos son rectángulos que son de la forma desde k menos 1 sobre n hasta k sobre n, ¿cierto? ¿Ya? Y que de altura van desde k menos 1 sobre n hasta k sobre n. Por ejemplo, entonces esta es la unión de todos estos rectángulos. Pero después vamos a hacer uniones más chiquitas, y después uniones más chiquitas, y uniones más chiquitas, y cuando intersectemos todos ellos vamos a tomar el límite de todas las uniones, que es una línea a 45 grados entre 0 y 1. ¿Cierto? Chévere. Todos esos son conjuntos de Borel. Y por supuesto, entonces este es el 8. Este es el 8. Aquí tengo un ejemplo que es el 9. Por supuesto, yo puedo construir entonces conjuntos de Borel así. Todos son uniones y complementos de las clases de subconjuntos que definen esto. ¿Qué tal, por ejemplo, este? De 0 a 1, de menos 1 a 1. Por ejemplo, ¿cuáles son esos puntos? Pues listo, ya lo sabemos. Es la intersección desde n igual 2 hasta infinito. Pongo 2 como para arrancar con dos rectángulos, no con un rectángulo. La unión desde k igual 1 hasta n. K igual 1 hasta n, k igual 1 hasta n, perfecto, sí, está bien. Entonces aquí vamos a poner un rectángulo. ¿Cuál? El rectángulo que va de k menos 1 sobre n a k sobre n, ¿cierto? ¿Y qué tenemos en ese rectángulo? Que tenemos una altura, una base, que en este caso la altura es el seno de 2pi por k menos 1 sobre n, y la otra altura es el seno de 2pi por k sobre n. ¿Listo? Coge todas esas uniones y entonces vamos a tener cuadritos y cuadritos y cuadritos y cuadritos y cuadritos y cuadritos así. Pero ahora haz los cuadritos más y más y más pequeños, y entonces vamos a tener secuencias decrecientes porque todos ellos van a estar incluidos dentro de los otros. Entonces el límite de una secuencia decreciente es la intersección de todos ellos. Esto es la curva del seno, que de 0 a 1 va de menos 1 a 1. Esa es, ¿cierto? Es muy fácil, es muy simple. Entonces, nuevamente, lo que tenemos es que podemos medirle las probabilidades a los conjuntos de Borel si hacemos que el par de variables aleatorias transforme mi espacio original omega fp a través del par de funciones aleatorias que forman un vector bidimensional. Estamos construyendo este nuevo espacio, el plano cartesiano, los conjuntos de Borel del plano cartesiano, y la probabilidad la vamos a asignar a partir de la función de distribución acumulativa bidimensional.
Eso es todo. O sea, vamos a encontrar ahorita cuáles son las probabilidades de esos objetos y por supuesto todos van a estar dados en función de esta función de densidad de distribución acumulativa conjunta. Conjunta porque es entre ellos dos. Y vamos a ver que no es suficiente con tener dos funciones de distribución acumulativa marginal, la de X y la de Y. Necesitamos la conjunta si queremos hacer un modelo completo. Cuando decidamos que las variables son independientes, va a ser suficiente con tener las dos marginales. Pero si no son independientes, necesitamos la conjunta y la conjunta no se puede deducir de las dos marginales. Al contrario, sí, si tengo la conjunta, de ahí puedo deducir las dos marginales, porque las dos marginales tienen igual o menos información que la conjunta. Y ese es el punto importante. De ahí es que vamos a hacer toda la inferencia que de una variable respecto a otra, es que vamos a hacer correlaciones, que vamos a identificar una, que vamos a estimar una a partir de la otra, que vamos a hacer sistemas de comunicación, sistemas de control a partir de esas relaciones entre múltiples variables aleatorias. Conociendo el concepto de campo sigma de Borel del plano de R2, entonces ahora podemos imaginar bien qué es lo que está pasando con la función de distribución acumulativa. Efectivamente, como hemos dicho, tenemos nuestro espacio de probabilidad. Y entonces ahora tenemos nuestras dos funciones x y y, que en conjunto forman un vector aleatorio. O sea, cogen omega y lo mapean en r cuadrado, ¿cierto? Es una función que cogen de omega en r cuadrado. Tal que estos objetos a de x, y, los omegas que pertenecen a omega, tales que x de omega es menor o igual a x, intersectados con los omegas que pertenecen a omega, tales que y de omega es menor o igual a y, estos siempre serán medibles para cualquier xy que pertenezca a R2. Ese es el punto, ¿cierto? Ese es entonces nuestro mapeo que hacemos del espacio original a una función tal que entonces coge un elemento del espacio muestral y me lo mapea a través de X y a través de Y en un punto del plano, el vector XY. Ese es. Entonces, ahora mi experimento total consiste en escoger un punto del plano. Entonces, el punto del plano le decíamos los conjuntos unitarios, ¿cierto? Porque esos son los elementos. Los elementos del resultado de mi experimento aleatorio, escoger un elemento de omega y calcular las funciones x y y, es un plano. Entonces, por supuesto, para mapear esto a r cuadrado, que es lo que estamos obteniendo, entonces lo que usamos es el conjunto de Borel de r cuadrado, y entonces lo que necesitamos aquí es la probabilidad de estos conjuntos. Y la probabilidad de este conjunto es, intersecando este y este, es la función de distribución acumulativa conjunta de x y y. Este se llama el Joint Cumulative Distribution Function. Joint Cumulative Distribution Function, la función de distribución acumulativa de las dos variables x y y. Eso es. Por supuesto, se trata exactamente de una función de distribución acumulativa. O sea que, por ejemplo, como se trata de una probabilidad, f de xy es mayor o igual a 0 para todo xy que pertenece a r cuadrado, que decimos es no negativa. ¿Cierto? Por supuesto, como ya hemos visto, por aquello de que la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B si A está contenido en B, podemos descubrir cosas interesantes. Por ejemplo, si x1 es menor que x2 y y1 es menor que y2, entonces podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, f de xy de x1 y1, x1 y1, este se refiere a la probabilidad de este renglón, de esta región. Aquí está x1, aquí está x2, aquí está y1 y aquí está y2. Este, por supuesto, es menor o igual a f de xy de x1, y2.
de x1, y2 es menor o igual a la probabilidad de todo esto, porque la diferencia entre estos dos es esta probabilidad que es mayor o igual a 0. Y si este es mayor o igual a 0, pues este es menor o igual a este. Este es menor o igual a este. ¿Cierto? Pero a su vez, si yo considero toda esta región de aquí, esto es menor o igual a f de xy de x2, y2. Por supuesto, porque ahora estoy aumentando la probabilidad de todo esto. Claro, esta también es menor o igual a f de xy de x2, y1. De x2, y1, ¿cierto? Porque le estoy aumentando esta franja de acá, que a su vez es menor o igual a esta. Pero entre estas dos sí no podemos decir nada, porque le estamos sumando esta, pero le estamos quitando esta. O estamos sumando esta, pero le estamos quitando esta. Entonces, quién sabe cuál de estas dos sea más grande. Entre estas dos no podemos decir nada. Pero fíjense que es que aquí creció y aquí decreció. Entonces no podemos hablar de que esto sea monótonamente creciente. Lo que está diciendo aquí es que, o sea, entre estos dos no podemos terminar porque está creciendo en X, pero está disminuyendo en Y. Entonces, lo que aquí podemos decir es que la función es no decreciente en ambas variables. No decreciente. Chévere. Por supuesto, fíjense esta cosa tan interesante. Si yo cojo f de xy en infinito, infinito, estoy hablando de la probabilidad de caer en un punto del plano. Para x desde menos infinito hasta más infinito y y desde menos infinito hasta más infinito. Eso es cualquier punto del plano. Esta es la probabilidad de mi espacio muestral. Esto es omega. Esto es 1. Es la probabilidad del espacio muestral. Pero, sin embargo, f de xy de x, menos infinito, pues no importa cuánto valga x, la probabilidad de que y sea menor o igual a menos infinito es 0. Intersectado con lo que sea es la probabilidad de vacío, y la probabilidad de vacío es 0. O sea, esto es lo mismo que f de xy de menos infinito y es igual a 0 para cualquier x y para cualquier y, ¿cierto? Porque es la intersección de los dos eventos, que x sea menor o igual a menos infinito, que es vacío, intersectado con que y sea menor o igual a y, que tal vez no sea vacío, pero la intersección es vacío, ¿cierto? Entonces, quiere decir que es no decreciente, que es no negativa, quiere decir que es... por supuesto, f de x de menos infinito es un ejemplo particular de estos, que es 0. Entonces es acotada, ¿cierto? Y por supuesto, en ambos dominios es continua por la derecha. Se demuestra tal como lo hicimos para una sola dimensión. F de xy es igual a f de xy más, que es igual a f de xy de x más y, que es igual a f de xy de x más y más, ¿cierto? Es continua por la derecha, por supuesto. Pero esto es interesante porque eso nos da también algunas cosas interesantes. Por ejemplo, fíjense que es f de xy de x, infinito. Es la probabilidad de que x sea menor o igual a x, estas son mayúsculas, de que la variable x sea menor o igual a x, intersectado con que la variable y sea menor que infinito. Pero la variable y siempre será menor o igual a infinito. Entonces, si yo intersecto con omega, me da f de x de x. Y si yo considero la conjunta evaluada en infinito, y, esa es la probabilidad de que x sea menor o igual a infinito, que es omega, es la probabilidad de omega, y que y sea menor o igual a y. Entonces es un evento intersectado con omega, esto es fy de y. Y esto le llamamos las marginales. Esta es la distribución conjunta, esta es la distribución marginal. Entonces también eso habla de ciertas relaciones interesantes, que es la relación entre, vamos a ver, de E. Entonces, no negativa, no decreciente, acotada, continua por la derecha, y ya. Eso es, ¿cierto? Eso es. Esas son las propiedades de las funciones de distribución de probabilidad acumulativas conjuntas. Joint Cumulative Distribution Function, es lo que estamos mencionando acá. Joint Cumulative Distribution Function. Entonces, esas son propiedades, pero como de costumbre, cualquier función de R2 en los reales que satisfaga estas 5 propiedades
es una función de distribución acumulativa de algún vector bidimensional aleatorio, de alguno. ¿Cuál es el espacio subyacente? No sabemos, pero ya está construido este espacio. Los reales al cuadrado, bueno, el plano. El poder de los reales, bueno, ya sabemos, todas las intersecciones y complementos de esos conjuntos semi-infinitos a la izquierda, semi-infinitos abajo, cerrados a la derecha, cerrados arriba. Y la probabilidad de esos conjuntos, de la cual podemos sacar la probabilidad de cualquier otro conjunto, pero en principio, ya con este espacio, esto podría sobrar si ya esto está definido. Si ya esto está definido, ya esto puede sobrar, porque ya conozco la probabilidad de los eventos que nos interesan y sus uniones y sus complementos y sus intersecciones va a ser muy fácil encontrarlas. Entonces cualquier función de R2 en R que satisfaga estas cuatro propiedades es una función de distribución acumulativa de alguna variable aleatoria en algún espacio de probabilidad, pero tal vez no nos interesa. Nos interesa es esto, la función de distribución acumulativa conjunta. Esto está dado. Chévere. O sea, la variable aleatoria está, el vector bidimensional aleatorio está descrito por su función de distribución acumulativa conjunta. Eso es, ahí está toda la información que queremos meditar sobre ese vector aleatorio bidimensional. Por ejemplo, podemos averiguar cuáles son las probabilidades de los conjuntos de Borel, ¿cierto? Como para darnos cuenta, tal como lo hacíamos con la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria, veamos la de la distribución conjunta. Y por supuesto va a ser exactamente igual, las mismas cosas que hemos visto. Por eso podemos pasar rapidito por acá. ¿Qué es? Bueno, la probabilidad de este conjunto, donde este es X y este es Y, es por definición f de XY de XY, por supuesto, ¿cierto? Entonces, fijémonos que tenemos, por ejemplo, acá. Vemos que aquí está X, aquí está Y1 y aquí está Y0. Pues, nuevamente, a todo este conjunto que tiene esta probabilidad, le quité todo este conjunto de abajo, que tiene la probabilidad f de x y 0. O sea que aquí esta probabilidad, digamos, es de la región A. Si esta es la región B, la probabilidad de B, la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en esa región. Pero a eso le vamos a decir la probabilidad del subconjunto B. Pues es f de xy de xy1 menos f de xy de xy0. Por supuesto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la unión, o sea, este conjunto es la unión de este conjunto más esta franja. Entonces, y son dos eventos mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Restamos a ambos lados este término y me queda cuál es la probabilidad de la franja. Es así de simple, es así de elemental. O sea, todo esto ya lo sabemos hacer muy fácilmente. Seguro que si les pido que me dicen con bastante precisión y muy rapidito cuál es la probabilidad de este evento, que va de x0 a x1 y siempre está hasta y0. Pues por supuesto, la probabilidad de este conjunto es, aquí está la región grandotota, f de xy de x1 y0. Pero esta es la unión de esta con esta franja. Entonces, si la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, aquí lo que tengo que restar es x de y de x0 y 0. Listo, eso es, ¿cierto? Es así de fácil. Tal vez es interesante ver cuál es la probabilidad del rectángulo. Recuerden, aquí está abierto, aquí está cerrado, x1, x0, y0, y1. ¿Cuál es la probabilidad de ese rectángulo? Bueno, nuevamente, podemos ponerlo de hecho en términos de dos franjas verticales. Y entonces es esta franja vertical intersectado con el complemento de esta franja vertical. O sea, esta franja gigantesca es esta franja más este cuadro, unido con este cuadro. O sea que la probabilidad de esto es la suma de este más la suma del cuadro. Entonces, la suma del cuadro, digámosle la región D,
es igual a la suma de todo esta franja que es f de xy de x1 y1, ¿cierto? x1 y1, que es todo esto, menos f de xy de x0 y1. Y entonces voy en toda esta franja vertical. Y ahora le voy a quitar lo de toda esta franja vertical. Menos f de xy de x1 y0 menos f de xy de x0 y0. Y entonces ya está. La probabilidad de un rectángulo entre estos es f de xy de x1 y1 menos f de xy de x0 y1 menos f de xy de x1 y0 más f de xy de x0 y0. Sí, si quieres es porque es toda esta región grande menos esta franja, y cuando le quite todo eso, este pedazo se lo quité dos veces, entonces se lo sumo una vez. Ya que se lo quité dos veces, se lo sumo una vez. Entonces, chévere. Me queda así de simple. Y esto nos conduce entonces a algo bien interesante. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria xy tome exactamente los valores x y y? Bueno, fíjense que aquí entonces lo que tengo es x1 más, bueno, x1, la función en x1 es igual a la función en x1 más, eso es continua por la derecha, y x1 menos. O sea, que vamos a poner exactamente esto. Es f de xy de xy, que son más, ¿cierto? Eso es continuo por la derecha, menos f de xy de x menos y, menos f de xy de x1y. x1y es x de x1y0, de x1y0, y menos, más f de xy de x menos y menos. Esa es la probabilidad de que tome exactamente un valor. Y por supuesto está en los incrementos infinitesimales. Si la función es continua, esto va a ser 0, porque cada uno de estos puntos tiene el mismo valor. Entonces es este más este, menos este menos este, es 0. Pero si la función es discreta, puede que en alguno de estos pasos haya un escalón, y entonces ese tendrá algún valor particular. Pero como de costumbre, esa es la probabilidad de un punto, que es 0. De hecho, la probabilidad de cualquier curva... bueno, listo, ¿no? Hagámoslo más bien así. ¿Cuál es ahora la probabilidad de una región más genérica? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de caer en esta región? Ya sabemos, esto es la suma de las probabilidades, es la unión, es la probabilidad de la unión de las intersecciones, o de la intersección de las uniones, como lo vimos al definir esto como un conjunto de Borel. Entonces, si esta es, no sé, la región D, ¿cuál es la probabilidad de D? ¿Cuál es la probabilidad de D? Bueno, si vemos un intervalo, por ejemplo, esto va de 0 a 1, y a medida que esto va de 0 a 1, esto va de 0 a raíz de 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Lo estamos diciendo que x va de 0 a 1, pero cada valor de x lleva de 0 a 1 menos x cuadrado. Está perfecto. ¿Y qué tenemos acá? Aquí estamos entonces en el intervalo este, ¿cierto? ¿Qué es? Es un diferencial de f de xy, porque es por punticos. Este es un diferencial al cuadrado, por supuesto. Es un diferencial respecto a x y respecto a y. ¿Eso es?
Eso es, así de fácil es. Inventen cualquier región y expresen la región en forma de una unión contable de conjuntos de Borel y hagan la suma para las probabilidades. Es así de simple. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Entonces, está perfectamente válido. Esto es lo que... Aquí estamos viendo entonces que efectivamente con un vector aleatorio dimensional definimos un nuevo espacio de probabilidad donde los elementos que obtenemos del experimento aleatorio son puntos del plano y donde los conjuntos de Borel tienen probabilidades que podemos calcular perfectamente a partir de la función de distribución acumulativa conjunta. No es suficiente la distribución de las dos distribuciones marginales, porque con las dos marginales no podemos construir una conjunta, a menos que sean independientes, en cuyo caso la conjunta es el producto. Pero si no son independientes, no tenemos ni idea, ¿ven? Una verificación elemental de eso, ya después de haber visto esto, es la siguiente, y con eso completamos este ejemplito. Por ejemplo, se trata de lo siguiente. Supongo que vamos a transmitir un archivo y el archivo tiene una longitud de L bytes, longitud del archivo. Y digamos que el tiempo de transferencia del archivo en la red tiene esto, segundos. Y estos son dos variables aleatorias. O sea, tú puedes encontrar la función de densidad de probabilidad de f de L de L. ¿Cuál es la función? Bueno, digámoslo así, la función de distribución acumulativa conjunta entonces. Y puedes encontrar la función de distribución acumulativa conjunta del tiempo de transferencia y de la longitud del archivo, ¿cierto? Entonces, tal vez esto esté entre algún rango de longitudes. Tal vez la más pequeña es de 100 bytes y tal vez la más grande posible es de 64.000 bytes. No sé, estoy imaginando algo. Y el tiempo de transferencia tal vez está entre los 5 milisegundos y los 200 milisegundos, no sé. Puede ser, ¿cierto? Entonces, cada una de las funciones marginales me dice algo de la variable aleatoria, pero ¿cómo se comportan conjuntamente? Supongamos que efectivamente entre 5 milisegundos y 200 milisegundos está el tiempo de transferencia, y efectivamente entre 100 bytes y 64.000 bytes está la longitud del archivo. Chévere. Si esto fuera un rectángulo y todos los puntos de ese rectángulo tuvieran la misma probabilidad, las funciones, la misma probabilidad no, si la probabilidad de un punto cualquiera es el producto de las probabilidades de L, esto es el tiempo, y esta es la longitud. Pero, ¿qué tal que, por supuesto, la longitud no es independiente del tiempo de transferencia? Entre más grande el archivo se espera que se demore más, entre más pequeño se espera que se demore menos. Entonces, es posible que esto sea algo así. Que la región donde caen en verdad los valores conjuntos de L y T no sea ese rectángulo, que sea esta figurita. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros nos hacemos acá, efectivamente hay una probabilidad de que el tiempo tome ese valor y hay una probabilidad de que la longitud tome ese valor. Pero este valor en particular no se da en conjunto. No se da en conjunto. La probabilidad de este punto es cero porque ni siquiera está dentro del espacio de posibles resultados. Entonces fíjense que la probabilidad de este punto, que es cero, eso no me lo dice ninguna de las marginales. Yo necesito conocer la conjunta para poder determinar cuál es la probabilidad de ese punto. Por eso necesitamos la función de distribución acumulativa conjunta. Ese es el punto clave aquí por verificar. Necesitamos esa para poder determinar esos conjuntos y esas interdependencias. Es así de simple. Conocemos las dos funciones marginales. Listo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, A. Es que L sea menor o igual a 100 kilobytes. Y por ejemplo, B. Es que T sea menor o igual a 200 milisegundos. No sé. Estoy diciendo algo así. Cualquiera. Listo. Está muy chévere. ¿Qué tal que yo me preguntara por la probabilidad de A dado B? Bueno, la probabilidad de B pues la puedo encontrar a partir de la función de distribución acumulativa marginal. Pero aquí tengo que poner la probabilidad de la intersección.
Y la probabilidad de la intersección, por ejemplo, aquí puede haber una probabilidad de que ese sea la longitud, y aquí puede haber una probabilidad de que ese sea el tiempo de transferencia, pero este punto en particular ni siquiera es un punto posible, no es que no sea probable. No solamente es un punto improbable, sino imposible. Entonces, ¿cómo calculamos esto si no conocemos la distribución conjunta? Con la distribución marginal conocemos esta, pero esta o esta necesitamos evaluar la distribución conjunta. No es suficiente con tener las dos marginales. De hecho, que yo pueda obtener las marginales a partir de las conjuntas implica que la marginal me tiene tanta información como la conjunta y más. Perdón, que la conjunta me tiene tanta información como las dos marginales y más. Pero en realidad hay mucho más información en la conjunta que en la unión de las marginales. Porque estos puntos, por ejemplo, son importantes saberlos. Puntos que no se pueden dar conjuntamente. Y eso no nos lo dice ninguna de las marginales. Necesitamos la distribución conjunta. ¿Listo? Bien, entonces esas son las características, esa es la forma como calculamos probabilidades a partir de la función de distribución acumulativa conjunta. Bueno, entonces si yo tengo dos variables aleatorias que tienen función de distribución acumulativa conjunta f de x, y, inmediatamente puedo pensar, por supuesto, en la función de densidad de probabilidad, que en este caso, como se trata de una variable conjunta en un plano, entonces ya no es la densidad por longitud, sino la densidad por área. Entonces mi área es respecto a un incremento en x y un incremento en y. Entonces aquí tengo un incremento en la probabilidad, ¿cierto? Esa es la bondad, que como la probabilidad de áreas infinitesimales son las diferencias de la acumulativa, entonces esto es una función de densidad de probabilidad. Y claro, si esta es discreta, si estos son escalones en x y en y, pues entonces en cada escalón aquí habrá un impulso de Dirac, cuya área debajo de la curva será exactamente la probabilidad de cada valor. O sea que esto puede tomar la forma P y J igual a la probabilidad de que x sea igual a xy por la probabilidad de que y sea igual a y sub j, ¿cierto? En cuyo caso esto es por el diferencial del área, ¿cierto? Entonces tenemos la Joint Cumulative Distribution Function, la Joint Probability Density Function y la Joint Probability Mass Function, tal como lo teníamos en el caso de una variable aleatoria, pero ahora son conjuntas porque tenemos dos variables aleatorias. Y esto pues por supuesto nos da todas las otras posibilidades que podemos tener. De hecho, ya podemos imaginar a f de xy de xy. Como esta es no decreciente en ninguno de sus argumentos, esta es mayor o igual a 0 para todo xy que pertenece a r cuadrado. Lo cual quiere decir que p sub ij es mayor o igual a 0 para todo ij. ¿Cierto? Por supuesto, eso quiere decir que la integral entre menos infinito e x, de la integral de entre menos infinito y y, de f de xy, de u de b por du por db, es igual a la función de distribución acumulativa conjunta evaluada en xy. O que la sumatoria para todos los y tales que xy sea menor o igual a x, y para todos los j tales que y sub j sea menor o igual a y de los p y j es igual a f de xy, por supuesto. Y como el área total debajo de esto es 1, la integral de menos infinito a infinito, la integral de menos infinito a infinito de f de xy de x de y es igual a 1, es la probabilidad total. Eso es la función acumulativa conjunta evaluada en más infinito, que eso es 1. O aquí la sumatoria para todos los i's y para todos los j's de p sub i j, pues por supuesto es 1, ¿cierto? Estas son las propiedades de la función de densidad de probabilidad conjunta y la función de masa de probabilidad conjunta, la función de distribución de probabilidad conjunta, la función de densidad de probabilidad conjunta y la función de distribución acumulativa de probabilidad conjunta. Son las funciones que nos describen todo respecto a un par de variables aleatorias, todo.
No hay nada que yo quiera saber de un par de bases aleatorias que no esté escrito en esta, que da la misma información que esta, que da la misma información que esta. Son la misma información descritas de formas distintas según queramos manejar lo que hay ahí por manejar. Vemos un ejemplito, por ejemplo, estos son mis ejes X, y función de densidad de probabilidad, por ejemplo. Entonces, una función razonable sería, por ejemplo, esta. ¿Cierto? Digamos que este es el punto 1, 0, 0. Este es el punto 1, 1, 0. Este es el punto 0, 1, 0. Este sería el punto 0, 1, 1. Este sería el punto 1, 1, 1. Este es el punto 1, 0, 1. Y este es el punto 0, 0, 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si esto tiene altura 1 y esto tiene área 1, entonces el área debajo de la curva, el volumen debajo de la curva, es 1. Entonces esa es una función de densidad de probabilidad conjunta perfectamente válida. Si yo cogiera y cortara una de ellas, por ejemplo, hagámoslo así. Entonces le quito un pedacito aquí, le quito un cuarto. Por ejemplo, esta es 0, 1, 0, esto es 1, 0, 0. Perfecto. Ahora esta es, aquí sigue siendo 1, aquí es 1 medio, 1, 0. Es este punto. Y este punto sería 1 medio, 0. Y este punto sería 1, 1 medio, 0. ¿Cierto? Entonces, fíjense que el área de la base es 1 menos 1 cuarto. 1 medio por 1 medio, 1 cuarto, es 3 cuartos. Si el área de la base es 3 cuartos, para que el volumen debajo del área sea 1, esta altura debe tener 4 tercios. Entonces, esta es otra distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad perfectamente válida. El área bajo la curva es 1, es siempre positiva. Entonces, chévere, esta es una función de densidad de probabilidad perfectamente válida. Los valores, por ejemplo, de X y Y que estén entre 1 medio y 1 medio, que sean mayores a 1 medio pero menos que 1, son valores imposibles. Esos no pueden ocurrir. Nos podemos inventar otra función de densidad. Todo esto es porque estas son perfectamente construibles. Entonces, por ejemplo, si esto tiene un radio R, el área de esta base es 2πr, entonces la altura para que el volumen total sea 1 es 1 sobre 2πr. Si este es el punto, por ejemplo, R00, y este sería el punto 0R0, y este sería el punto 0R 1 sobre 2πr, y este sería el punto 0R 0 1 sobre 2πr, ¿cierto? Chévere. Eso es, o sea, una función de densidad de probabilidad es igualmente fácil de inventar, y sobre eso podemos ajustar entonces cualquier variable aleatoria que queramos. Son alternativas de ver lo que está ocurriendo ahí. Pero tal vez pues esto de lo conjunto es bastante útil, bastante chévere, de cómo sacar las marginales y todo, pero tal vez el tema más importante, porque es el que nos define para qué es útil las variables aleatorias conjuntas, es porque yo quiero inferir algo de una a partir de la otra. Yo puedo observar una variable y no observar la otra, y quiero inferir mi conocimiento respecto a la variable que no puedo observar, dada la que puedo observar. Y entonces ahí lo fundamental son las probabilidades condicionales. Ese es el punto clave. Qué pena que el tema está así como aburrido, como denso, como definiciones, pero ahorita que empecemos a ver ejemplos, vamos a aterrizar todo esto en cosas muy concretas y muy productivas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, que yo querría averiguar cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a X, dado que Y
sea menor o igual a y. Entonces, sabemos la definición perfecta, es la probabilidad conjunta, la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición. ¿Cuál es aquí la probabilidad de la intersección? La probabilidad de la intersección es f de x, y de x, y. La probabilidad de que x sea menor o igual a x y y sea menor o igual a y. ¿Y cuál es la probabilidad de la condición? F de y de y. F de y de y. Esa es. Entonces esa es la probabilidad de que x sea menor o igual a x, dado que y es menor o igual a y. Sin embargo, es bastante extraño que uno condicione que y sea menor o igual a y. Lo que uno ha hecho es observar y. Entonces, tal vez lo que a uno le interesa es cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a x, dado que y es igual a y, es lo que observó. Observamos y, ¿cierto? Entonces, fijémonos que aquí lo que tenemos es que efectivamente x es menor que x, eso es f de x, pero y es exactamente igual a y. O sea, estamos considerando la derivada respecto a y por un intervalo infinitesimal de y. Y aquí entonces estamos considerando que y es un infinitesimal de y, ¿cierto? Podríamos ponerlo así. Esto es la integral de menos infinito a x de f de x, y de x, y por, bueno, du. Du y por du, ¿cierto? Entonces aquí x es, la variable aleatoria x es menor o igual a x minúscula. Y la aleatoria y está en un intervalo infinitesimal alrededor de y, ¿cierto? Si quieren aquí multipliquemos por un de y, para que y esté en un intervalo infinitesimal alrededor de y. Y aquí tenemos entonces la probabilidad de que y sea igual a y, que es f de y por de y. Por supuesto, este se me van. Me queda 1 sobre la función de densidad de probabilidad de y por la integral de menos infinito a x de la función de densidad conjunta x de y de u por y por du. Esa es la probabilidad de que x sea menor o igual a x, dado que y es igual a y. A esto le decimos así: la función de distribución acumulativa de x dado y de x dado y. Ese es el nombre que recibe. La función de distribución acumulativa de x dado y. Entonces es exactamente esta forma. Por supuesto, esto tomará formas distintas según el tipo de variable que sea. Por ejemplo, esto puede ser sencillamente la sumatoria para todos los k tales que x sub k sea menor o igual a x de p sub kj, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que x valga que sub k, y valga y sub j, y esto es dividido por la probabilidad de y sub j, que la probabilidad de y sub j es la sumatoria para todos los k de la probabilidad de k sub j. Entonces esto es la probabilidad de que x sea igual a x sub k, dado que y es igual a y sub j. Esas son entonces las formas como estamos viendo. Por supuesto, esto conduce a que la función de densidad de probabilidad de x dado y, pues es la función de densidad de probabilidad conjunta sobre la función de densidad de la marginal. ¿Por qué? Porque si yo multiplico aquí por un de y aquí por un de y, esto me da la probabilidad de que x tome el valor x y y es un infinitesimal alrededor de y, por la probabilidad que y es un infinitesimal alrededor de y. Es exactamente la función de densidad de probabilidad de x dado un valor de y. Chévere. Estas condicionales son las más importantes para nosotros. Las expresiones están ahí, porque ahora sí puedo hacer lo que más me interesa: estimar unas variables en términos de otras. Y tal vez la mejor forma de ver eso es a través de un ejemplo.